Hay una idea que la mayoría de la gente da por sentada, que tener dinero en el banco es sinónimo de seguridad, de tranquilidad, de estar protegido ante lo que pueda pasar. Y durante décadas eso fue cierto, pero hoy esa misma estrategia está haciendo justo lo contrario. Está haciendo que tu dinero valga menos cada año, sin que te des cuenta. Los grandes patrimonios lo saben, por eso no acumulan efectivo, por eso hacen justo lo opuesto a lo que la mayoría hace. Hoy vamos a ver por qué el dinero quieto es dinero que desaparece, qué hacen los que entienden el juego y cómo puedes aplicar esa lógica sin necesidad de ser millonario. Porque la diferencia entre tener ingresos altos y construir patrimonio real no está en cuánto ganas, está en qué haces con lo que entra. Piensa por un momento en un vaso de agua. Lo dejas sobre la mesa, no lo tocas, no lo mueves. Días, semanas, meses. El agua no se mantiene igual, se evapora, poco a poco. Llega un momento en que el vaso está casi vacío y tú no derramaste ni una gota. El efectivo funciona igual. Puedes tener 50.000 euros en una cuenta corriente. No los gastas, no los mueves. Todo parece estar bien. Pero un año después, con una inflación del 3%, ya no puedes comprar lo mismo. Necesitas 51.500 euros para tener el mismo poder de compra. Al año siguiente, un poco más. Sin hacer nada, sin gastar un euro, tu dinero vale menos. Eso es lo que no se ve. La gente mira el saldo y cree que está protegida. Pero el saldo es solo un número. Lo que importa es lo que puedes comprar con él. Los patrimonios grandes no miran el número, miran el poder de compra y saben que el efectivo quieto es el enemigo silencioso. Piensa en la gente que conoces. Seguro tienes a alguien cercano que gana bien, un buen puesto, un buen sueldo, vive cómodo. Llamémosle Ana. Ana es abogada, tiene un bufete, clientes de nivel. Cada mes ingresa, cada mes paga, cada mes ahorra un poco y lo deja en el banco. Ana, con toda la lógica del mundo, cree que está construyendo patrimonio. Y luego está otro perfil, el que no tiene un sueldo fijo, el que a veces no sabes muy bien a qué se dedica, pero algo tiene. Javier, por ejemplo. Javier montó un negocio online hace años. Después compró una participación en un pequeño gimnasio. Después metió dinero en un par de pisos. No todo le fue bien, algunas inversiones tardaron en dar vuelta, pero lo que gana no lo deja mal parado. Un día, los dos necesitan 30.000 euros. Da igual el motivo. Ana los saca de la cuenta. Están ahí, pero para reponerlos tiene que facturar más, trabajar más fines de semana, coger más casos. Su dinero está quieto y cuando lo usa, tiene que volver a generarlo desde cero. Javier, en cambio, no toca su cuenta. Pide un préstamo de 30.000 euros usando uno de sus pisos como garantía. Sigue teniendo el piso, sigue cobrando el alquiler y el préstamo lo paga con lo que ese alquiler genera. Los dos tienen el dinero. Uno lo consigue trabajando, el otro lo consigue sin mover un dedo. Esa es la diferencia entre vivir de tus ingresos y vivir de tus activos. El crédito como herramienta, no como rescate. Aquí tenemos que hablar de una palabra que asusta a mucha gente. Deuda. Y con razón. Porque la deuda mal usada es una trampa. La de las tarjetas, la de los préstamos para vacaciones. La que pagas por cosas que cada año valen menos. Pero hay otra deuda, la que usan los que tienen patrimonio. Fíjate en lo que hizo Javier. Pidió dinero prestado. Sí, pero no lo pidió porque no tuviera para llegar a fin de mes. Lo pidió porque tenía un activo que le permitía hacerlo sin desprenderse de él. El banco le presta dinero precisamente porque Javier no necesita ese dinero para vivir. Esa es la paradoja. Los bancos prestan a quienes demuestran que pueden devolver sin ahogarse.
Los que necesitan el dinero para sobrevivir, esos son los que terminan pagando más intereses, los que entran en la espiral, los que acaban ahogados. Los grandes patrimonios entienden esto. Por eso usan el crédito como herramienta de liquidez, no como muleta. Piénsalo así. Si tienes una casa que vale 300.000 euros y necesitas 30.000, ¿qué prefieres? ¿Vender la casa? ¿Pagar impuestos por las ganancias? ¿Quedarte sin el activo y además tener que volver a comprar si quieres recuperarlo? ¿O pedir un préstamo dando esa casa como garantía, seguir siendo el dueño, seguir disfrutando de su revalorización y pagar el préstamo por lo que genera? Para alguien que entiende el juego, la respuesta es obvia. Y esto nos lleva a otro punto clave. Cuando Javier vende una propiedad o unas acciones, paga impuestos por esa ganancia. Esa es la regla. Hacienda aparece en cuanto vendes. Pero si no vende, no paga. Parece una obviedad, pero tiene una consecuencia enorme. Mientras no vendas, el dinero sigue trabajando para ti al 100%. No pierdes una parte cada vez que creces. El interés compuesto actúa sobre el total, no sobre lo que queda después de impuestos. Eso significa que si mantienes un activo durante décadas, estás permitiendo que crezca sin interrupciones fiscales, sin mordiscos, sin frenazos. Y cuando finalmente vendes, si es que vendes, ya es otro momento, otra planificación, otra estrategia. Quizá lo vendes cuando tus ingresos son más bajos y pagas menos. Quizá no lo vendes nunca y lo heredan tus hijos. Y en algunos sistemas fiscales, el valor fiscal del activo puede reiniciarse al heredero, lo que reduce los impuestos acumulados. Los patrimonios grandes no compran y venden cada 2 años, compran y esperan. A veces esperan una generación entera, porque saben algo muy simple. El que vende muy pronto, paga más y acumula menos. Volvamos a Ana. Ana es abogada, gana bien, pero todo su patrimonio depende de una cosa: que ella siga trabajando. Si mañana se pone enferma, los ingresos se paran. Si quiere reducir el ritmo, los ingresos bajan. Si la economía flaquea y los clientes recortan, los ingresos caen. Ana vive atada a su propia capacidad de generar. Javier también trabaja, eso sí, pero sus activos trabajan aparte. Si Javier decide tomarse un año sabático, las propiedades siguen alquilándose. Las participaciones en el gimnasio siguen dando beneficios. El negocio online sigue facturando aunque no esté al pie del cañón. No es que Javier sea más listo, no es que haya tenido más suerte, es que tiene una estructura distinta, y esa estructura no se construye en un mes, se construye con decisiones pequeñas pero consistentes. No gastar todo lo que entra, comprar cosas que puedan generar otras cosas. Entender que el dinero quieto no sirve. Entonces, si tú desde mañana no trabajas durante un año, ¿seguirás teniendo ingresos? Si la respuesta es no, tu patrimonio depende de ti, y eso a la larga es una posición frágil. ¿Cómo empezar sin ser millonario? Y ahora viene la pregunta del millón. Todo esto suena bien para Javier, que ya tiene propiedades y negocios. Pero alguien que empieza, que ahorra de su sueldo, que no tiene grandes cantidades, ¿qué hace? Lo primero es entender una cosa. No necesitas millones para empezar a pensar como los que tienen millones. Necesitas cambiar una idea. La idea de que ahorrar es suficiente. Ahorrar está bien, es necesario, pero si solo ahorras, el dinero se queda quieto. Y el dinero quieto, ya lo vimos, se evapora. El siguiente paso es buscar algo que comprar con ese ahorro. Algo pequeño al principio. Una acción, una participación en un fondo indexado, un activo que pueda crecer o generar algo.
No tiene que ser una propiedad. Puede ser un ETF que compra cientos de empresas. Puede ser una formación que te permita ganar más y destinar esa diferencia a activos. Puede ser empezando un negocio lateral que con el tiempo se convierta en algo más grande. No se trata de hacerse rico en un año. Se trata de ir moviendo el dinero del lado de lo que gasto al lado de lo que me genera. Poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Porque al final, la diferencia no está en cuánto ganas ahora, está en cuánto de lo que ganas se convierte en algo que sigue trabajando cuando tú no estás. La mayoría de la gente pasa la vida cambiando tiempo por dinero, y cuando el tiempo se acaba, el dinero también. Los que construyen patrimonio hacen algo distinto. Usan una parte de ese tiempo para construir cosas que sigan dando dinero sin ellos. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de decisiones. Y la primera decisión es entender que el dinero quieto no es riqueza, es solo un número que, con los años, pesa menos. Ahora, sabes cómo piensan los que juegan con otras reglas. Lo que hagas con eso ya es cosa tuya. Si de todo lo que hemos dicho, algo te impresionó, suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.